Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar de explicar un poco lo que denominamos o que denomino el ciclo contable. Obviamente que lo que quiero expresar en esto es todo el circuito en donde nosotros vamos a actuar y obviamente ahí vamos a encontrar en algún lugar la actuación del auxiliar administrativo, empleado. Obviamente que nosotros lo que vamos a tener es lo que denominamos el inicio de cada uno de los ciclos, de cada uno de los ejercicios. Y a partir de allí vamos a ver las etapas. La primera etapa es la más extensa, la que dura todo un ejercicio. Tengan en cuenta que en Argentina los ejercicios son de 12 meses de duración, que no tiene que ver de enero a diciembre, sino que son de 12 meses. Puede ser de noviembre a octubre. Obviamente que la etapa más importante es la etapa donde nosotros vamos a procesar toda la documentación contable, todos los documentos comerciales que vimos, facturas, recibos, contratos, pólizas de seguro y toda la documentación que tengamos y nos permita registrar un hecho económico, lo vamos a registrar en un asiento contable y ese asiento contable se va a reflejar, se va a registrar en el libro diario. Y cuando hablamos de libro diario nos ponemos un asterisco y vamos a hablar de todos los libros que son obligatorios. En este caso lo vamos a decir para una de las empresas o tipología de sociedades más comunes, que son para las sociedades anónimas. ¿Qué libros vamos a encontrar? El libro diario, que es obligatorio, el inventario y balances, el IVA compras, el IVA ventas, ¿sí? Después vamos a encontrar dos libros que reflejan las actas de los organismos societarios, el de actas de directorio y el de actas de asamblea, para después terminar con dos registros que tienen que ver con el tema de la sociedad anónima en sí. Por un lado, el registro de los accionistas. Allí vamos a poner todos los accionistas que integran la sociedad y los cambios en los paquetes accionarios. Y por último, el octavo libro obligatorio, que es el libro registro de asistencia a asambleas. Tanto las asambleas ordinarias como extraordinarias deben registrarse los accionistas para dar su presente en, en ambos tipos de asambleas. Obviamente que esto es todos los libros que nosotros vamos a legalizar en un organismo que es el Registro Público de Comercio, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se denomina Inspección General de Justicia. Todos los libros se legalizarán en ese organismo. Pero también tenemos otro libro que ha evolucionado bastante, ¿sí?, la forma de presentarse, que es el libro de sueldos y jornales. Libro de sueldos y jornales que siempre se registraba, se legalizaba en el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la etapa. Obviamente que la etapa más importante son 12 meses. ¿Sí? Cuando termina el ejercicio, nosotros vamos a sacar un balance de sumas y saldos. Para aquellos que hicieron la secundaria en las escuelas que se daba contabilidad, es el famoso balance de 12 columnas. En este caso es las sumas de cada una de las cuentas y los saldos. Son los saldos iniciales para empezar a trabajar el cierre del ejercicio. Obviamente que antes había que sumar cada debe, sumar cada haber de cada una de las cuentas que tenía la empresa. Eso eran las sumas. Y después el debe y el haber, restarlo y sacar el saldo. Imagínense cuántos errores solamente de cálculo podía haber. Hoy
con cualquier sistema contable, nosotros en menos de un minuto, mucho menos, le pedimos que tengamos o que nos dé el saldo o las sumas y los saldos de tal fecha a tal fecha, y automáticamente me va a salir en pantalla, poder imprimir, generar un archivo con ese balance. Ese es el balance que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Para hacer el cierre total y, en definitiva, emitir las informaciones que nosotros queremos, que vamos a ver dentro de un rato. Una vez que nosotros hicimos el cierre, a ese balance le empezamos a hacer todo o aplicar los procedimientos de auditoría conocidos. Y nos va a generar lo que nosotros denominamos asientos de ajuste. Esos asientos de ajuste nosotros los vamos a tener, ¿sí?, que registrar en el libro diario también. Fíjense que estamos diciendo dónde se registra cada cosa. Esos asientos de ajuste pueden ser de dos formas. Asientos de ajuste. Esos asientos de ajuste pueden ser por un lado, omisiones o errores. ¿Qué significa esto? Omisiones es que yo apliqué los procedimientos y me di cuenta que omití una registración. Obviamente, preparo el asiento omitido y lo registro. Pero también hay asientos de errores. Errores de suma, de cálculo, errores de cuentas. Entonces, lo que tengo que hacer es elaborar el asiento de ajuste que me ponga bien el asiento que está erróneo. Por ejemplo, si yo tenía que registrar un ingreso de efectivo en banco por 100.000 y puse 10.000, el asiento de ajuste va a ser por 90.000. Y así ver cada uno de los asientos de ajuste. Esos asientos son los que nosotros estamos corrigiendo errores. Una vez que nosotros tenemos todos los asientos de ajuste, lo que vamos a hacer es el balance de sumas y saldos ajustados. Se vuelcan los ajustes y saco los nuevos saldos, que son los definitivos. Ese balance de sumas y saldos ajustados me va a permitir elaborar los estados contables básicos. Siempre nosotros dijimos que los estados contables básicos eran 4, pero en realidad nosotros tenemos que decir que los estados contables, ¿sí?, si bien son 4, son una información que tiene la carátula, en donde se explica, ¿sí?, qué tipo de empresa es, ¿sí?, qué tipo de sociedad, cuántas acciones, su quit y toda la información que se requiere. La memoria nos dice qué se hizo en el ejercicio y qué se va a hacer en el próximo, y la propuesta que hace el directorio de distribución de resultados de haberlos a la asamblea. Los 4 estados contables básicos: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de origen y aplicación de fondos y el estado de evolución del patrimonio neto. Las notas a los estados contables, o sea, todas las notas que nosotros tenemos que hacer de esos 4 estados contables. Los anexos, como por ejemplo el anexo de bienes de uso o el de cuadro de gastos. Y por último, el informe de auditoría, que es el informe en donde el auditor externo, ¿sí?, determina cómo están esos estados contables. Esos estados contables, ¿sí?, van a ser incorporados en un libro que ya dijimos, que es el libro de inventario y balances, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos todo esto, lo único que nos queda hacer en el ejercicio es el asiento de cierre, ¿sí?, que antes se hacía manual. El anteúltimo asiento de todas las operaciones era y es el de refundición de cuentas de resultados. Las cuentas de ganancias se debitaban, las cuentas de pérdida se acreditaban,
y la diferencia era el resultado del ejercicio, ganancia o pérdida. Esa ya era una cuenta patrimonial del patrimonio neto. Y después el último asiento contable es el asiento de cierre de cuentas patrimoniales. O sea, todas las cuentas de activos se acreditan, todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto, la mayoría se debita y queda completamente cerrado. ¿Por qué digo la mayoría? Porque puede existir que alguna cuenta de patrimonio neto específica tenga un saldo deudor y esa va a haber que acreditar. Y se terminó la operatoria. Obviamente que también esos últimos 2 asientos se registran en el libro diario. En estos momentos, todas esas operaciones las hace el sistema contable en sí cuando nosotros le decimos cierre las cuentas de resultados y cuando nosotros le decimos cierre las cuentas patrimoniales. Tenemos cerrado el ejercicio. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es generar el asiento de apertura para el próximo ejercicio. ¿Qué significa esto? Que voy a generar, en el caso de los sistemas contables, en forma automática, el asiento de apertura, que es dar de alta nuevamente a todas las cuentas patrimoniales. El último asiento de cierre, ¿sí?, revertido, será el primer asiento del ejercicio y cualquier sistema contable lo que va a hacer es asignarle el número 1 dentro de los asientos y nuevamente comenzamos con el ciclo contable en un próximo ejercicio. Así nosotros nos insertamos y obviamente cualquier auxiliar administrativo va a colaborar o va a ser un anexo dentro de toda esta operatoria que es contable, pero también es administrativa, porque fíjense en que hay cuestiones de registraciones, hay cuestiones de copiar en libros, hay cuestiones de hacer actas, y todo eso tiene que ver con la operatoria que se hace en la parte administrativa, contable de cualquier organismo, cualquier organización. Espero que les sirva a todos.